Amados hermanos, bendiciones, Dios les guarde. Qué bueno pues estar de nuevo con ustedes, aunque a través de esta vía. Titular en la prédica de esta tarde: lo cotidiano produce indiferencia. Y las razones por del título las explicaré al final, pero permítanme iniciar este culto vía online, primero que todo orando junto a las personas, mi familia, no solamente nuestra iglesia y los amados hermanos que se están sintonizando ahora, sino por la situación mundial. Padre, te damos gracias, aún en medio de la dificultad te damos gracias, porque cuando hayamos leído el versículo que va a sustentar la palabra que hoy vamos a predicar, nos daremos cuenta que todo en la vida de un cristiano y todo lo que acontezca en nuestras vidas tiene que ver contigo. Y si no tuviese que ver contigo, ¿qué sería de nosotros, Señor? Porque si tiene que ver contigo, entonces podemos apelar a tu misericordia, podemos apelar a ti como Dios Todopoderoso, que intervenga en estos momentos tan difíciles, no solo por lo que atraviesa la República Dominicana, sino el mundo. Es un tema tan difícil, ya que ninguna de las generaciones, no solamente la mía, sino muchos de los que tienen más edad que yo, ni los que tienen menor edad de quien hoy se comunica contigo, Señor, probablemente haya tenido la oportunidad de vivir una pandemia. No muchos de los que tenemos el conocimiento científico, aún estemos doctados a través de la ciencia del conocimiento, tengamos el título que nos acredite, aún tengamos la especialidad, no tenemos el conocimiento de cómo enfrentar situaciones como esta. Por eso nos queda y nos resta pedir tu misericordia y que tengas el control de esta situación y de esta pandemia. Así es que gracias, Padre Celestial, y por supuesto gracias en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Isaías 45, del 5 al 8, y dice la palabra del Señor: yo soy el Señor. Oye bien, hermano, yo soy el Señor, y no hay otro fuera de mí. No hay ningún Dios fuera de Él. Que tú no me fortaleceré, para que de oriente a occidente, que no hay ningún otro. Lo que estamos viviendo hoy. Sin embargo, Dios permitió que aconteciera todo lo que sabemos que le aconteció a Job. Pero también sabemos que hubieron quienes se acercaron a Job para cuestionarle de que si eso era fruto de su pecado. Yo difiero, señor presidente, de que quien tiene que humillarse
sea el pueblo dominicano, aunque también debe hacerlo, porque dice la palabra de Dios que todo aquel que se humillare será exaltado, mas todo aquel que se exalte será humillado. Yo creo que quien debe humillarse como cabeza de esta nación es usted, señor presidente, y no solamente debe humillarse, debe arrepentirse y convertirse. Esto no es un tema ni personal ni político, pero es una exégesis de la palabra y un uso de las escrituras que pretende persuadir, tranquilizar a un pueblo que hoy el pánico les agobia. Señor presidente, yo quiero decirle que de los fondos de las AFP, las arcas que desbordan sus límites de acumulación de dinero, haga como Alemania, que fabricó 20,000 ventiladores, aparte de los que ya tenía. Cómprelos y dote los hospitales y clínicas privadas de los necesarios, porque todavía hay tiempo, señor presidente. Que las zonas francas como Argentina suspendan cualquier otra producción que no sea para mascarillas y ropa que protejan a los médicos. Y cuando un médico sea llamado por un paciente que esté confinado en una habitación porque ha sido detectado y ha sido diagnosticado como positivo, no le pase como a un pariente muy cercano mío que llamó al neumólogo y el neumólogo le dijo que él tenía una condición, lo cual le impedía ir a ver esa paciente a donde estaba recluida en esa habitación. Y yo me pregunto, ¿cuál seguimiento se le está dando a esa paciente? Si en algún momento determinado los signos y síntomas que ella está presentando se complicaran, ¿cómo pueden saberlo si no le están dando un seguimiento longitudinal? Si no le están haciendo una radiografía diaria. Pero hay que entender al médico, porque el médico teme a convertirse también en un vector y no ser afectado por el virus. Señor presidente, repito, que las zonas francas se dediquen a fabricar mascarillas y ropa que protejan al médico, porque de eso se está haciendo un gran negocio, lo que se conoce como agiotismo en el país. Mascarillas que cuestan 2 pesos, hoy hay que dar 50 pesos para conseguirla. Mascarilla que quiero advertirle al pueblo dominicano, no solo a los creyentes y a los seguidores de nuestra iglesia Triunfadores en Cristo Moca, mascarillas que solamente duran 2 horas. Veo personas con guantes en la calle y lo que están haciendo con esos guantes, pasándose todo el día con un guante, es que en el látex de ese guante la permanencia del virus es de mucho mayor duración que si se lo quitare cuando terminase de hacer algo y se lavase las manos. Señor presidente, haga como hizo el presidente de El Salvador, que eximió de 3 meses de pago a las empresas y familias del pago de los servicios básicos para que puedan subsistir y no haya un estallido social de saqueos y atracos por la supervivencia de los seres humanos. Creo que hay países cercanos que por la supervivencia se han visto, no por el coronavirus, sino por la falta de comida, por la falta de alimentos, los colmados, supermercados y hasta las casas de familia han sido saqueadas porque el ser humano, por su supervivencia, es capaz de todo. Señor presidente, suspenda que se cobren los pagos de los préstamos bancarios. ¿Qué harán las pequeñas, medianas empresas? ¿Qué harán aquellas empresas que están iniciándose hoy con cargas de esos préstamos, esas hipotecas?
y que además tienen que pagar su empleomanía. Señor presidente, en este país hay personas que pueden durar 10 años, oiga bien, que se han hecho ricos de manera ilícita, sin dar un solo golpe. Pero de esa misma manera hay personas que los 15 días decretados como cuarentena les va a ser imposible permanecer dentro de sus hogares, porque no van a tener. Humíllese para que pueda ser exaltado por su pueblo, pero no use las escrituras, póngalas en práctica. Y usted, o a usted le digo con todo respeto, como la máxima autoridad de nuestro país, y la palabra nos manda a someternos a ustedes, pero también tenemos el derecho de decirle, porque usted es un empleado del pueblo dominicano, haga estos cambios, porque quienes le pagamos a usted para que esté en ese cargo, tenemos derecho a la vida. Así es que arrepiéntase y conviértase para que pueda ser, no teóricamente y de una manera como lo hacían los fariseos retóricos, citando las escrituras, sino aplicando las escrituras. Después de esa introducción, ese pequeño desahogo, quisiera compartir con ustedes algunos tópicos acerca precisamente de esta situación por la que estamos atravesando, y uno de ellos es el siguiente. Muchos de nosotros, los que pertenecen a nuestra o a mi generación, tenemos el privilegio de haber vivido cosas que generaciones que nos anteceden no han vivido. Los que pertenecemos a nuestra generación hemos tenido el privilegio de vivir 2 siglos, el siglo XX y el siglo XXI. No creo que tengamos la oportunidad de vivir el siglo XXII, pero fuimos aquellos que tuvimos el privilegio de ver el muro de Berlín derrumbarse. Tuvimos el privilegio de ver cuando se nos daba una visa en los pasaportes decir que podíamos viajar a todo el mundo, excepto a los países comunistas. Los de mi generación pasamos de la era análoga, o nos hemos visto obligados de pasar de la era análoga a la era digital. Para quien os dirige la palabra, a veces cuando trato de comunicarme con el nieto mío a través del FaceTime o tiempo real, se me hace un poco torpe, porque he tenido que hacer ese proceso de transición desde lo análogo a lo digital. Pero hemos tenido ese privilegio. Es algo asombroso, y yo estoy totalmente seguro que estas cosas en la providencia de Dios han sido creadas con el propósito para el cual la estamos usando hoy. Yo no creo en las coincidencias. Yo como cristiano creo en las diosidencias y en la providencia de Dios. Así como se preparaban las carreteras y los caminos, donde surge aquella vieja frase, todos los caminos conducen a Roma. No, todos los caminos desde Roma conducían a otros pueblos, lo que permitió que el evangelio se propagara por muchas partes del mundo. El avance en materia de infraestructura muestra el poder desde la época de Nabucodonosor. Todavía el hombre sigue padeciendo el síndrome de Nabucodonosor, tratando de dejar la impronta de sus gobiernos, de sus presidencias, dejando infraestructuras que llamen la atención y que trasciendan no las infraestructuras, sino el nombre de quien la construyó.
Hoy vivimos una época en que un cambio no ha llegado cuando ya otro cambio está pidiendo que ese cambio desaparezca. Ese es el mundo de hoy. Tener una nevera que te dé un warning, una advertencia, y que te diga que se te está acabando la leche, que se te está acabando determinado alimento, es parte de esos cambios. Yo entiendo que se escasean las manitas limpias y las mascarillas. Lo que no entiendo es por qué se está escaseando el papel de sanitario. Yo no sé si alguien se ha hecho esa pregunta, pero yo como médico entiendo que se escaseen las manitas limpias, que se escaseen las mascarillas o tapabocas, como le dicen en algunos lugares, pero que se escasee el papel del sanitario, la verdad que no lo entiendo. Los eventos no cambian la vida, nos beneficiamos de muchos de estos cambios, pero no nos estamos dando cuenta que estamos siendo seres humanos totalmente controlados. Somos seres humanos totalmente controlados a través de estas redes sociales. Es tiempo donde los derechos particulares están por encima de los deberes, queridos hermanos. Oiga bien, los derechos particulares están por encima de los deberes, donde los caprichos están por encima de la razón. Y si no, viene la represión. Es triste que los llamados hijos de Dios han caído en esta práctica, queriendo manipular a los ignorantes, cambiar el Dios me dijo por escrito está. Qué pena que esta práctica deleznable esté cayendo y esté siendo utilizada por los hijos de Dios para manipular a otros diciendo Dios me dijo, en vez de decir escrito está o las escrituras citan tal y cual cosa. Peor aún, aquellos que no creemos, líderes, pastores, que no creemos en este tipo de práctica, se nos etiqueta de teólogos que no tenemos el espíritu y somos rechazados por los mismos pastores, por muchos pastores que viven engañando a través de la superstición y del misticismo a sus personas. Remitámonos a la infalible palabra de Dios y no a la opinión de un ser humano manipulándote con aquello de que Dios me dijo. Es penoso escuchar a líderes decir yo cancelo, yo decreto que aquí en mi casa no habrá coronavirus, amparados en superstición más que en la palabra de Dios. Líderes que he visto o he escuchado decir que unjamos con aceite los dinteles de las paredes para que el coronavirus no entre a nuestra casa. Si alguno que se cree sabio o más espiritual por esto que estoy diciendo, ojalá que las puertas de su hogar no traspase el coronavirus y lo afecte de manera sensible. Es un evangelio que alaba más al palacio que el pesebre. Se ha cambiado el evangelio de la cruz y de la corona de espinas por un plato de lentejas. Qué pena, qué pena. El ser humano se ha convertido en su propio Dios, sentado en el trono construido por él mismo.
todo orbita sobre el eje sofisticado de su propio corazón, padeciendo el síndrome de Nabucodonosor. Sin embargo, qué paradójico, queridos hermanos, qué paradójico. Una diminuta partícula viral, compuesta no por un ADN, sino por un ARN o ARN, se corona, oiga bien, se corona como el rey del universo, desde los arrabales hasta los ministros de más alta investidura. Yo no me alegro bajo ningún concepto de ver los personajes políticos y aquellos que pertenecen a la alta sociedad, que también ellos se han tocado por este virus, porque esto manda un mensaje de igualdad, porque esta partícula se ha coronado como el rey del universo, repito, desde los arrabales hasta los ministros de más alta investidura. Él llegó, pero se va. Vamos a leer a Isaías 45, del 5 al 7. Vamos a buscar la palabra de Dios, a ver qué nos dice Isaías 45. Gloria a Dios. Repito, yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí, no hay ningún Dios. Oiga bien, sin que tú no me conozcas, te fortaleceré para que desde oriente a occidente, sepan que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Lo repite, yo formo la luz, pero también creo las tinieblas. Traigo bienestar, pero también traigo la calamidad. Señor, y soy quien hago todas las cosas. Amén. Quiero compartir con ustedes algo anónimo, pero que impactó mi corazón y me llamó a la reflexión, y quiero compartirlo con ustedes en este día. Y lo escribí, y es algo que dice de la siguiente manera: algo invisible llegó y colocó todo en su lugar. De repente la gasolina bajó. Las personas pasaron a tener más tiempo. Tanto tiempo que no saben qué hacer con él. Los padres están con sus hijos en familia. El trabajo dejó de ser una prioridad. Los viajes y la vida social también. De repente y silenciosamente vemos dentro de nosotros mismos y entendemos el valor de la palabra solidaridad. Fuerza y fe. En un instante nos dimos cuenta que estamos todos en el mismo barco, ricos y pobres, que los estantes de los supermercados están vacíos y los hospitales llenos, y algunos han colapsado, y que el dinero y los seguros médicos ya no tienen importancia, porque los hospitales privados están diciéndonos: quédate en casa. En las agencias los carros están nuevos y usados allí, parados, simplemente porque nadie puede salir. Bastaron unos pocos días para que el universo estableciera la igualdad social, que se decía ser imposible. Y yo te pregunto, ¿no podría ni está Dios detrás de todo esto? ¿No está Dios
detrás de todo esto, que en apenas unos días se estableció la igualdad social. Las familias ya están reunidas, el trabajo no es una prioridad. Las verdaderas cosas esenciales son hoy las que importan. El miedo nos invadió a todos. Que por lo menos esto sirva para darnos cuenta, queridos hermanos, de la vulnerabilidad del ser humano. No somos dioses, no somos reyes, no tenemos el control de nada. Solo Él tiene el control de las tinieblas y la luz. Solo Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y no tenemos el control de nada. Y no somos todos. Perdón, no somos todo. Somos parte de todo. Pero una parte frágil y quebrantable y muy vulnerable. Parte de un todo al que quisimos dominar y que hoy nos dice: respeta, respira, ama, vuelve a lo básico, vuelve a lo esencial. Nuestra mejor compañía hoy, la familia. Nuestro tiempo real hoy, porque no sabemos, nunca mejor que hoy, que no sabemos si hay un mañana. Y nuestra mejor protección hoy es Cristo Jesús. Amén. Isaías 26:20 dice lo siguiente, para que te des cuenta, para que te percates si Dios está o no detrás de todo lo que acontece. Dice la palabra de Dios: ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. Quédate en casa. Dios te bendiga. Dios te guarde. Nos vemos el próximo jueves.